Bien, vamos a estudiar las potencias. En este caso, aquí tengo la potencia 2 elevado a la quinta, al número 2 se le llama base, al 5 se le llama exponente, y esto en ningún caso significa que hay que multiplicar el 2 por el 5. Lo que significa es que hay que multiplicar el 2 por sí mismo 5 veces. ¿De acuerdo? Entonces ahí serían los cálculos sucesivos que tenemos que llevar a cabo para calcular la potencia, que en este caso sería 32. ¿Vale? Bien, se lee 2 elevado a la quinta o 2 a la quinta. ¿Qué pasa si la base es negativa? Bien, vamos a ver un caso, como es menos 2 elevado a la quinta, la base es menos 2, el exponente es 5. De multiplicar por sí mismo menos 2 5 veces, ¿vale? Pues entonces hago como arriba. Lo que pasa es que ahora tengo que operar con números negativos y positivos, porque menos 2 por menos 2 será 4, y luego tengo que multiplicar más 4 por menos 2, que es menos 8, etcétera. Pero siguiendo los cálculos y aplicando bien la regla de los signos, concluimos que al final el resultado es menos 32. Bien, vamos a otro ejemplo, en este caso la base menos 3 y la potencia es 4. Pues procediendo de la misma manera, concluimos que el resultado es 81. ¿Vale? Puesto que al final me queda el producto, así como aquí me queda un producto positivo o negativo, me da negativo, aquí al final me ha quedado el producto de dos números negativos. Pero hay que tener mucho cuidado, hay que distinguir claramente entre esto y esto. Son dos cosas totalmente distintas. Esto es una potencia de base menos 3 y exponente 4, y esto es un número negativo. Es un número negativo cuyo número sin signo, es decir, valor absoluto, es una potencia de base 3. Es decir, esto sería el valor absoluto o el número sin signo, y aquí tendríamos el signo, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, hay que tener muy clara la diferencia. Potencia de base menos 3, y este es número negativo, es un número negativo porque es lo que tiene es el menos delante, y luego el número sin signo es una potencia de base 3. Bien, entonces para calcularlo lo que tendría que hacer es, se deja el signo menos y se desarrolla la potencia de base 3, que es multiplicar el 3 por sí mismo 4 veces. Con lo cual obtenemos menos 81. Entonces es importantísimo a la hora de poner los paréntesis son importantes porque fijaos aquí, no pongo paréntesis, resultado positivo, sin paréntesis el resultado es negativo. El poner paréntesis significa que el menos se ve afectado por la potencia del 4, pues una manera de explicarlo, mientras que si no hay paréntesis, el 4, el exponente 4 solo afecta al 3, pero no afecta al menos. ¿Vale? Es otra manera de verlo. Y también lo podríamos ver de la siguiente manera. En este caso, menos 3 a la 4 es como si hubiera unos paréntesis alrededor de la potencia. ¿Bien? Y ese sería el desarrollo. Vamos a seguir con las potencias de bases negativas. En este caso vamos a calcular las sucesivas potencias de base menos 3. ¿Vale? Entonces, menos 3 elevado a la 1 es simplemente menos 3. Menos 3 elevado a la 2 es 9. Menos 3 elevado a la 3 sería desarrollado de esta manera, pero el cálculo de los dos primeros productos lo tengo arriba, con lo cual sería 9 por menos 3, al final solo tendría que hacer ese cálculo. Lo mismo pasa con menos 3 elevado a la 4, el producto de los tres primeros factores lo tengo calculado arriba, con lo cual solo me quedaría multiplicar esto por el último 3. Y así sucesivamente, hasta el menos 3 elevado a la quinta. Bien, si yo ahora pongo aquí simplemente la potencia y el resultado, sin el desarrollo, para el cálculo, podemos observar la siguiente, que cuando tengo la base por negativa y el exponente es impar, en este caso 1, 3 y 5, los resultados son negativos. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a expresar, eso sucede siempre. Base negativa, exponente impar, resultado negativo, eso va a suceder siempre. Y esto lo vamos a expresar así, de esa manera. Mientras que, por lo contrario, cuando la base es negativa y el exponente es par, como en este caso, 2 y 4, los resultados positivos. Y lo vamos a expresar de esa manera. Esto vendría a ser lo equivalente a la regla de los signos para la multiplicación y la división. De hecho, se deriva de ellas, de la regla de los signos, estos resultados. ¿De acuerdo? Entonces, por último, ya lo que no tiene ningún... si la base es positiva, el resultado siempre es positivo. Y eso lo vamos a expresar de esa manera.
Bien, vamos a ver cómo utilizamos los resultados que acabamos de obtener para el cálculo de potencia. Bien, lo mismo que antes si teníamos para calcular el producto de, por ejemplo, dos productos de dos números enteros negativos, lo que hacíamos es, en este caso, primero aplicar la regla de los signos y hacíamos menos por menos y luego nos preocupamos de calcular el número sin signo, lo que es decir, valor absoluto. Por un lado, pues, como es en este ejemplo, entonces aquí sería menos por menos sería más. Luego haríamos 15 por 23, que ya lo he calculado ahí arriba, hasta 15 por 23 da 345, con el resultado final es más 345, o 345. Bien, en este caso hemos dicho que lo equivalente a la regla de los signos sería estos resultados, por lo cual vamos a calcular, si yo previamente sé que 7 a la 4 es 2401, porque he multiplicado 7 por 7 por 7, entonces puedo calcular menos 7 elevado a la 4. Vamos a ver cómo calculo menos 7 elevado a la 4. Base negativa, entonces aplico. Puedo hacer lo mismo que arriba. Por un lado me he preocupado del signo y por otro lado me he preocupado del número sin signo. Pues voy a hacerlo aquí, mismo aquí. Aquí me preocupo primero del signo aplicando negativo par. Y por el otro lado voy a aplicar, que es la regla de los signos en las potencias. Y por otro lado me preocuparé del número sin signo. Entonces, negativo par es positivo y luego 7 elevado a la 4, como lo he calculado previamente, sé que es 2401. Bien, lo mismo pasaría si en este caso fuera 6 elevado a la 5. Si ya previamente he calculado 6 elevado a la 5 multiplicando el 6 5 veces por sí mismo, pues a la hora de hacer la potencia de base menos 6 y exponente 5, aplico primero que negativo, por un lado me preocupo del signo y por otro del número sin signo. Bien, para aplicarme el signo lo obtendría a partir de este resultado, que negativo impar es negativo, y el número, pues sin signo, 6 elevado a la quinta, que lo he calculado previamente, es este resultado de ahí. De tal manera que menos 6 elevado a la quinta es menos 7776, ¿vale? Y por último aquí tendría una potencia de base positiva que no tiene ningún misterio, porque en las bases positivas siempre el resultado es positivo y 4 a la cubo es 64, con lo cual acabaría el ejercicio. Bien, según lo que acabo de comentar, habría que tener cuidado con esta situación. Si yo tengo menos este desarrollo, este producto, si lo quiero poner en forma de potencia y hago esto, estaría mal. Bien, por lo que ya hemos comentado, porque la base es menos 4 y si estáis poniendo esto, no estáis poniendo una potencia de base menos 4, estáis poniendo un número negativo cuyo valor absoluto o número sin signo es 4 a la menos 4. Por eso, esto habría que ponerlo en forma de potencia, este producto, de esta manera. Porque si esto ahora aplicáramos la regla de los signos para potencia, es decir, negativo par positivo, nos quedaría 4 elevado al 4, que veis que son dos cosas completamente diferentes. Potencias que son interesantes es cualquier potencia de base 1 siempre es 1, ¿de acuerdo? Porque 1 por 1 por 1 siempre da 1. Si la base fuera menos 1, pues nada, aplicaríamos lo de negativo impar negativo, en este caso, y sería menos 1 el resultado. Y luego tengo otro resultado importante, es que cualquier potencia de exponente 0, el resultado siempre es 1, no importa cuál sea la base. Las potencias de base 10, no es necesario hacer el producto 10, 10, 10, 10, 10 varias veces, sino que se puede hacer de la siguiente manera. Siempre es el 1 seguido de tantos ceros como indica el exponente. En este caso sí sería el 1 seguido de 5 ceros, porque el exponente es 5. Cuidado, nunca es el 10 seguido de 5 ceros, es el 1 seguido de 5 ceros. Y si lo que tengo la base es menos 10, pues lo primero me preocupo del signo haciendo negativo par es positivo, y luego ya el número sin signo sería 10 a la 4, que es el 1 seguido de 4 ceros. Y aquí tenemos otro caso, tengo una potencia, pero la base es una operación. Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular la base, para lo cual hago la operación de dentro del paréntesis y aquí me queda una potencia de base negativa y exponente impar, que es negativo, y 5 al cubo es menos 125.